Bien, buenos días. Alexandra Aldana, autista visual, mucho gusto. Vamos a empezar entonces con la ponencia. La conversa visual, reflexiones sobre la imagen como investigación, creación, a partir del caso de estudio Victoria 63. Bueno, la conversa visual, reflexiones sobre la imagen como investigación, creación, a partir del caso de estudio Victoria 63. Victoria 63, indagación sobre los mecanismos de cohesión familiar en una sociedad violenta a través de las tesis como un medio para la construcción artística. Es una tesis de grado que optaba por el título de Magíster en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes ASAP, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y es el producto de lo que se trabajaba en la línea, o se trabaja todavía en la línea de investigación, estudios críticos de las corporidades, las sensibilidades y las performatividades. La línea es concebida como un laboratorio de investigación-creación de perspectiva crítica, cuyo interés principal de indagación lo constituye el tejido social y político de las sensibilidades o intersensibilidades, y de las estesis o modos del sentir que se ponen en marcha tanto en prácticas artísticas como en prácticas creativas y estéticas de la vida diaria y de las culturas en Colombia. Reconoce que vivir trasciende lo biológico y deviene en condición corporal de la existencia, y que existir es en todo caso una experiencia intersensible, donde interactuamos y ponemos en tensión las condiciones políticas, generizadas, sociopersonales y encarnadas de dicha experiencia. Considera, por lo tanto, que uno de los retos de la experiencia de vivir en la complejidad del mundo contemporáneo es comprender los modos intersensibles, cómo nos relacionamos social y ambientalmente, con miras a la transformación de todas las formas de discriminación, segregación, desigualdad, maltrato y esclavitud de los cuerpos. Reconoce entonces la pervivencia del régimen corporal biopolítico y sus modos jerárquicos de regulación de las intersensibilidades, basados en maneras de concebir, valorar y representar la condición corporal. La línea proyecta contribuir con estudios críticos que potencien las prácticas prosaicas y artísticas como rutas creativas que tienen también alcances metodológicos para indagar y proponer otras dinámicas instituyentes de intersensibilidades que fortalezcan prácticas de convivencia, reexistencia y resistencia, y que a la vez contribuyan a la conformación de subjetividades y colectividades críticas que se interesen por el ejercicio de prácticas del buen vivir y de formas más equilibradas de la existencia. Así, el resultado de la investigación Victoria 63 es una apuesta de investigación-creación, y como artista visual construyo mediante el lenguaje audiovisual, en este caso el ensayo audiovisual, una reflexión crítica de 5 años de duración sobre mi propia existencia a partir de uno de los tantos hechos de violencia que conforman el panorama nacional. A continuación, presento un extracto, un tráiler de la pieza de creación para luego dar paso a la explicación de dichas rutas metodológicas que constituyeron la creación artística. Mañana, cuando muere el día, con su ritmo que nunca es igual, te sorprende la lenta agonía, el lecho de algún hospital. Por la de la paca intrusa, se hundían en carnes hermosas, y el aroma de ti, pobre ilusa, a explotar en tu propia cosa. Flores de lodo,
Jovencito de sucede que la pena de su flor de lodo. Siempre me imagino al verte que solo podrá la muerte calmar su incurable mal. Dice, abrumado, confuso, pensativo y mimado de gran melancolía, recorriendo la línea del mercado, un pobre campesino así decía: Señor, Señor, me lleno de tristeza al ver tamales, morcilla y pan de queso y saber que mi bolsillo está vacío, sin 50, sin 10 y sin un peso. En esta lucha fatal de la existencia, muchos tienen placeres y alegrías. Se cerraron para mí todos los fiados y hasta me ahorra ser ya la mujer mía. Si lograra conseguirme un par de dulces, a mi casa volviera muy contento para decirle a mis hijos y a mi esposa que después les ajuste el bastimento. Pero tan pobre así como me encuentro, sentiré la dicha y el arrebato si no puedo llevarle a mi familia lo que les pide la panza cada rato. Eso es una cantaleta de cosas, ya me acuerdo. Y un pobre, a uno no le fía, ni en ninguna parte no le fía nada. Nadie. Eso yo lo he vivido. Entonces, él, andando por una parte y otra por ahí, en el mercado de la plaza, dice que, pegando el pobre la mirada al suelo, una esterlina vio medio brillar y agachóse al instante a recogerla para su pena pronto remediar. Tenemos a entender, Padre Poderoso, creador de las leyes de esta tierra, y en Colombia su única hija que fue concebida por los libertadores. Nació en la pureza del Partido Liberal. Fue crucificada, desmembrada y sepultada. Descendió en los infiernos y a los 35 años resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Benjamín Herrera. Desde allí ha de venir a juzgar a conservadores vivos y muertos. Creo en la Santa Madre Patria, en la unión del liberalismo, el perdón de los godos, la represión de Colombia y la vida perdurable. Amén. Dada en Bogotá el 10 de abril de 1948, se rezará esta oración todos los días antes del toque. Todos los toros que subían y bajaban, el carro le ponían el personal, lo guardaban allá. Entonces, cuando ya iban siendo las 5 de la mañana, empezaron a masacrar gente. Y la gente, como contaba, yo contando todo lo vez, pero como contaba la gente era que estaban parados 5 como soldados en la carretera. Bajaba el carro y ellos hacían el paro. Y ellos bajaban la gente pensando que era una repetición del ejército y le hacían parar un ladito para la primera pieza de la casa. Como piezas que eran grandes, todo en madera cerrada, una tabla. Así por el lado derecho de la casa había como una entradita, como un aguacito ahí, pues. Y allá más adentro había una puerta para una pieza, y de esa pieza pasó a otra pieza. Y ese día subió la calle, pero la convertí en casa de llama vieja. Entonces lo que hizo, que fue para nuestro sombrero de ala grande, se puso un poncho, perdón, sino como cualquier trabajo. Y llegó a la casa y me dijo, ¿dónde está Aldana? ¿Y está trabajando en la firma? No sé. Me dijo, llámelo. Y hombre, venga, necesito que por favor me acompañe porque una masacre yo por ver qué tal conmigo, conmigo. Es una orden, yo me voy diciendo. Y estaba en Martínez, vamos. Y me fuimos con el viejo cuando me escucharon el maldito espectáculos a verlo. No sé cómo fue cuando llegó, y se bueno, cuando se puso otros sombreros y bueno, así, cuando empecé a coger muertos y botarlos como basta los de Pátano. Pues cogía y miraba, curando y tal, y marcaban, y después marcaba el saque el otro, o sea, que eso me llegó por esa boca de sangre por la noche. Muy horrible. Entraban a la gente, a los que y los metían allá por ese carboncito a una pieza, y los llevaban a todos. Y ahí iba sacando uno por uno. Y lo pasaban a la otra pieza y allá tenga su garrotazo, como dice el verdugo, ahí, con varios cabellos, bolillos, cabellos y cabellos, que eso es pesadísimo y duro. Pues sabes que le daban un garrotazo aquí
en la nuca y luego le pararon el machete, un cuchillo. Todo eso lo volvían y le paraban a la pieza, a la otra pieza, y así. Sucesivamente iban parando hasta que era 39. Entonces la orden de desquite era, y una daba a todos los muchachos del su ejército que hay, era de que nadie hiciera un disparo, nadie. Que hay que matarlo a todos, era lo que hicieran era sin dar un disparo, machete o palo como era, para que no despertar sospecha ni nada, y estaba por ahí. Y tenía un amigo que era el patrón de cuadrilla y de mantenimiento de la carretera, ese sí era de Marquetaria. Era un negro gordo, igual, que era para los 40 años, y un tío no de Parra, que me hace un tío suyo, que era marido de Ronaldina, marido de la tía de Vaca. Es cuñado de Emiliano Parra, ella cayó hecho bien y hay unos 4 amigos míos. Sí, mataron al cuñado de papá, a Emiliano Parra, mataron a un compañero mío de estudio, Bernardo Hoyos. Mucha gente conocida, eso sí, alcalde conocida, muchos de la vereda. Murió un niño de 14 años, nieto de un alcalde amigo de papá. Fue buena gente, esa era la comida, y ahí cayó el muchacho. Eso, por ahí. Gente que ya, tú te haces una pieza que ya la sangre, no te oía, que la sangre nada, y todo estaba en el empezaba a levantarnos por uno, a tratar de hacer levantamiento, y el alcalde, él llegó más, y llegó gente más de calle, y llegó gente como de forma de autoridad, policía, de todo. Y viene sacando una de allá, desarrumando, como dicho, y luego hemos sacado afuera al borde de la carretera, y como al chico que había de pasto, una granita chica. Yo ponía todo vida ahí, una piedra, y ahí le escribí el medio, que tenía, y después ponía el papel, el lugar que había que quitar la camisa de qué maestrías tenía. Era irónica, era bueno. Pero, sí, hay otros que les bajaba, claro. Otro día, el amigo mío de Santiago, llamaba Santiago Cornelio, ese le abrieron así, como aquellos también machetados ahí, y luego le las costillas como costillas eran los bordes así, pero las costillas, igualitos. Ya se murió mi viejo, el mundo lo dejó, y me he quedado solo desde que se marchó. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Recuerdo que de niño con él jugaba yo, que me contaba cuentos, hasta que un día murió. Mi pelo se ha llenado de blanca ensoñación, recuerdos que inundaron de llanto el corazón. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. Lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando
no se estremece el viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados, mirar hacia el río. Danzar al lamer este canto que dan las mirlas y las cigarras, envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos, caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. Y todo lo hago llorando o cantando por la vida. Somos como los baguales a la vera del camino. Este proyecto se sustenta en rutas metodológicas válidas para la investigación basada en las artes. Barón y Eisner definen que la investigación basada en las artes a partir de ahora IVA utiliza elementos artísticos y no lingüísticos relacionados con las artes visuales o performativas y que la IVA busca a su vez otras maneras de mirar y representar la experiencia. A diferencia de otras perspectivas de investigación, no persigue la certeza sino el realce de perspectivas, la señalización de matices y lugares no explorados. Por eso, los contenidos son culturalmente más exactos y explícitos, dado que utilizan tanto formas de conocimiento emocionales como cognitivas. Indaga para tener la capacidad de vislumbrar, pero también del sentir, de sospechar, de dudar y de explorar. Una característica vital en la formación de mi familia es la tradición oral. Desde los relatos acerca de la historia familiar, hubo uno que comenta la crueldad de un acto violento, donde todavía pasados 50 años se narra con un velo de tristeza y repudio por los miembros más viejos de mi estructura familiar. La masacre ocurrida en la vereda de la Italia en el municipio de Victoria, Caldas, en el año 1963, ha quedado siempre en mi memoria como un evento importante que, a pesar de su condición lúgubre, resalta en la tradición los rasgos bondadosos, fuertes y convicciones rectas de mis mayores. Es allí donde se concreta la pregunta de investigación que constituyó la ruta de trabajo y que delimitó mi investigación. Cómo la integración intersensible en el ámbito familiar permite dar cuenta de formas de asumir la vida en una sociedad violenta, permitiendo a su vez que el arte genere aportes significativos a la valoración de la existencia. Así, el proceso de este trabajo fue concretando sus categorías o sus propias categorías, como por ejemplo una de ellas, las tesis. Atendida desde la definición de la artista, historiadora y académica Katia Mandoki, quien dice, abro comillas, entiendo por estesis a la sensibilidad o condición de abertura o permeabilidad del sujeto al contexto en el que está inmerso. La condición de estesis como abertura del sujeto en tanto expuesto a la vida. En suma, lo que nos interesa explorar es esa condición del ser vivo que consiste en estar abierto al mundo. Cierro. Otra categoría va surgiendo como la familia, otra como la violencia, pero esta vez, desde la perspectiva de este proyecto, la violencia se asume como los fenómenos sociopolíticos que se evidencian en la masacre vivida por mis abuelos paternos, a la desaparición forzada, tortura psicológica y desmembramiento como método para asesinar a 39 personas, al proceso dominante y sistemático de desplazamiento por la pobreza, así como del ambiente de lucha continua para sobrellevarla o supervivirla generación tras generación y de la migración del campesino a la ciudad. Como artista visual, la experiencia obtenida a través del relato oral de la comida, de la música, como un detonador atmosférico en las relaciones sintientes familiares, me figuran insumos conceptuales que configuran la creación artística visual y sonora, con una argumentación estructurada cuyo discurso puede evidenciar aspectos de la violencia, especialmente en la masacre, entre la masacre y mi familia, que no habían sido contemplados desde lo corpóreo, desde el sentir o incluso desde la perspectiva humana. Es entonces hacer consciente lo inconsciente en una interacción de experiencias desde las tesis
utilizando el ámbito artístico como un medio o canal perfecto para lograr tal fin. En las maneras de estudiar las violencias hay violentólogos, autores de contexto, sociólogos, antropólogos, estudios psicológicos, etc., como Arendt, Todorov, Foucault, Butler, particularmente en Colombia, son muchísimos, como María Victoria Uribe, como José Alejandro Restrepo, Gonzalo Sánchez, Falsborda, Omaña. Pero en medio de toda esta gama de estudios me interesa primordialmente la perspectiva de cómo mi familia lo cuenta, cómo lo vivió y cómo se habla de eso que vivió, y también cómo se reexistió a partir de esa masacre y del pensamiento reflexivo derivado de ello, puesto en las prácticas cotidianas. No son personas eruditas en la academia, pero es fundamental su punto de vista, pues todos ellos, con sus relatos y colaboraciones, son el origen del proceso de investigación y a su vez los protagonistas de mi creación. Sus voces son los pilares de la construcción artística visual, en conjunto una expresión cultural, una representación reconstruida de una parte de sus vidas que conforman en suma un espectro de saberes constituidos por su avanzada edad y experiencia y de conocimientos populares de una inmensa riqueza. Se elaboraron 3 etapas fundamentales en este tipo de investigación. La primera era el comprender el porqué de la masacre de la Italia, como se conoce normalmente. Mediante la escucha de las conversaciones de mis mayores, analizo a profundidad sus experiencias sobre la masacre y a partir de allí complemento la exploración con la consulta en diversos campos de análisis, especialmente enfocados en los estudios colombianos sobre la violencia en Colombia. Me importa el sujeto colectivo que es la familia y buscar recursos metodológicos para poder abordar lo que la familia hace, piensa y dice sobre lo que pasó. Un resultado de la indagación en esta etapa fue abordar imágenes para leerlas desde la reflexión sensible, a partir del redibujo como un medio para afrontar el impacto de un registro visual violento que son imposibles de digerir por su crudeza, permitir analizar la imagen por segmentos y generar preguntas que sensibilizan en contexto lo que fue de la existencia. Como por ejemplo, analizar una imagen como esta e identificar la forma en que estaba vestido la persona que fue violentamente asesinada, para dónde iba, surgen preguntas como para dónde iba para el pueblo, iba a su lugar de trabajo, en el campo, en la ciudad, etc. Y cuáles son las características estéticas que lo conforman, y a partir de allí surgen una serie de preguntas más profundas que tienen que ver con los procesos, por ejemplo, de su huella social, estaba casado, tenía hijos, cuál era su familia, cuál fue su rastro como un ser vivo y cómo es un punto de partida para reflexionar sobre su atroz partida también igualmente. El dibujo y el redibujo entonces son otras formas de escritura, que tienen implícito la acción de observación, el análisis y la creación en el mismo acto. Por lo tanto, no necesita de un texto para explicarlo, sino en cambio un texto más bien para complementarlo en el discurso. En la segunda etapa, indago sobre los aspectos culturales de mi familia en la época de la masacre, su condición campesina, pobre y humilde, los rasgos culturales e identificación de atmósferas prosaicas, cotidianas, acústicas que denotan violencia, y gustativas como dispositivo de conversas entre la familia. El resultado más relevante fue el análisis de la conversa como un medio complejo en las intersensibilidades. La conversa se ha convertido en un epicentro de narraciones que pretenden relacionar conceptos abstractos en los escuchas sobre modos de vivir y de asumir las adversidades. Es una retrospectiva colectiva de la familia que moldea, reafirma y proyecta su memoria propia. A través de las conversas reconocemos, postulamos nuestro lugar de origen como familia, reafirmamos nuestras características positivas y exaltamos las acciones de valor o coraje que trae la vida misma en un ambiente hostil. La conversa como una forma de explorar el acercamiento a lo cotidiano, diferente a la entrevista. El resultado es más prolífico en el sentido de los pensamientos e ideas más sinceras de un colectivo.
Los lazos afectivos, la familiaridad, la amistad o incluso los silencios hacen parte del proceso que lo valida. La tercera parte es la acción del dibujo como mi medio de expresión propio que permite evocar las conversas familiares y la selección del audiovisual para presentar la representación de la conversa y el interés sobre lo prosaico, así como el resaltar los elementos acústicos. El resultado es el ensayo audiovisual como el medio que recoge mi representación de las artes. Esta es una representación gráfica, visual de las memorias personales y colectivas, el volver a presentar algo que aconteció con un propósito de reconocimiento y proyección de acciones colectivas e individuales interpretado desde el sujeto estético y su práctica artística, y por tanto solo pretendo hablar desde mi legitimidad como artista. Mi trabajo tiene que ver con las memorias, las de mi familia y las mías. Se acude al cuerpo y al aspecto sensorial para construir la memoria de vivos y muertos a partir de la evocación, por ejemplo en la conversa. A partir de allí se invoca, se recuerda, se evoca para crear lo simbólico desde la estética, desde el movimiento. La creación visual como representación de estas memorias particulares puede generar una producción entrañable que transmite los valores positivos de personas aparentemente comunes que han sido enfrentadas a situaciones de violencia, pero que teniendo sus raíces muy fuertes siguen en pie, soportando y esquivando los infortunios para a través de su huella social, de su familia, transmitir una manera de ser que ha sido adoptada como un camino válido para el vivir. Esta investigación le aporta al campo de los estudios artísticos, metodológicamente, la categoría indagativa de la conversa, como forma de producción de conocimiento sensible para el entendimiento de la misma existencia. Contribuye desde la práctica del dibujo a los procesos de investigación-creación, como ruta para la producción de sentidos y comprensión de la realidad. Y utiliza el documental como una metodología válida para la investigación basada en las artes o IVA. También determinando la jerarquización de las voces y los registros de mis mayores para darle el valor teórico, cognitivo y sensorial, destacando las experiencias prosaicas y los saberes cotidianos. Asimismo, este proyecto camina los senderos de la vida para seguir explorando las relaciones entre el archivo, memoria, imagen y corporalidades, las relaciones entre la violencia, la narración y las experiencias, y las tensiones entre la vocación, la representación y los afectos. Soy padre y pretendo que este trabajo sea un elemento de reconocimiento de futuros espacios de interrelación familiar en las generaciones más jóvenes, en panoramas donde las dinámicas de la unión familiar sean reproducidas, incorporadas y transformadas como un legado generacional. Muchísimas gracias.